En estas fechas ocurre un poco como en Navidad, ¿no? Voy a quitarme la mascarilla. A ver, cada vez la barba se va haciendo más grande. Ocurre como en Navidad, ¿no? Que realmente el día de resurrección y como cantamos también, pues la Navidad debería ser todos los días, ¿no? Que Jesús viene, que Jesús muere y resucita. Y esto sería motivo de celebración a diario para los creyentes. Sin embargo, Casilda cumple años un día marcado, ¿no? Y celebramos o cantamos en el cumpleaños de Casilda para celebrar a esa persona, ¿no? Y el hecho de tener estas fechas tan señaladas es importante porque somos olvidadizos, sobre todo por eso, porque la fecha, el momento llegó, se cumplió lo que decía la Escritura, como hemos leído en esta mañana en Isaías, y lo celebramos. Es una manera de recordar que esto fue así, y también es una manera de testimonio al mundo, cuando esta mañana pues decimos Jesús ha resucitado, ¿no? Porque tenemos en nuestra mente aquel hecho que realmente cambió la historia y que ha cambiado nuestras vidas. Sabemos que si Jesús hubiera muerto y hubiera quedado en aquella tumba, pues igual que aquellos discípulos que se encerraron en aquella casa, todos cabizbajos, pues habríamos quedado así por generaciones, el cristianismo. O quizá habría desaparecido. Sin embargo, Jesús resucitó, venció la muerte, el Padre le levantó de la tumba, venció la muerte, venció el pecado, y esto es lo que celebramos y proclamamos en esta mañana. Y cuando pensamos en esta resurrección, en este hecho histórico, pues no sé si has tenido esta mañana este momentito de reflexión entre levantarte, animar a la familia que salga de la cama, al desayuno, todo corriendo. Pero si has tenido un momento en pensar en esto, es una fecha, es un momento que debería alegrar nuestro corazón en gran manera. Y esta mañana, como yo tenía que predicar, quizá no lo habría hecho si no hubiera sido así, pero siempre que pienso en la resurrección, mi alma, mi espíritu se goza. Así le pasaba también a Pablo. Y vamos a ir a Filipenses 3, del 7 al 10. Filipenses 3, del 7 al 10. Donde él tenía muy claro lo que más le importaba en esta vida. Y vamos a leerlo, lo hemos leído muchas veces, pero en nuestro contexto de hoy, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y podemos pensar en todas esas cosas que para nosotros pueden ser ganancia, quizá pueda ser, no sé, un buen trabajo, quizá pueda ser un buen ministerio, quizá pueda ser tu familia, una buena casa, quizá pudiera ser, para algunos desde luego es un coche, ¿no? Por como vemos los domingos que se trata del coche, etcétera, etcétera.
cuantas cosas eran para mi ganancia, en el caso de Pablo, su posición, lo que sabía, etcétera, etcétera. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando leo estas palabras, me venía una pregunta. ¿Te sientes identificado con las palabras de Pablo? ¿Me siento, José Manuel, identificado con las palabras de Pablo? Todo aquello que realmente estimo queda borrado delante de mis ojos porque se ha atravesado Cristo en mi vida. Y solamente le veo a Él y la misión que me ha encomendado. Es fuerte, es una meta alta. Hoy celebramos el día que el Señor Jesús fue levantado de los muertos por el Padre, su resurrección. Y es por este motivo que vamos a meditar un poco en lo que significa la resurrección para los creyentes. Lo primero que podemos aseverar es que la cruz y la resurrección tuvieron origen en el corazón del Padre. Es el Padre el que prepara todo. Y esta es la revelación más clara de sí mismo que Dios ha hecho a la humanidad. Fijaros, la encarnación, la crucifixión, la resurrección representan la única esperanza de la humanidad. Hay gente que busca esto, su salvación. Hay gente que busca su gozo y su felicidad en otras cosas. Pero como bien sabemos, es imposible hallarla en otras cosas. Dios ha hablado de muchas maneras a lo largo de la historia. Hoy hemos leído en Isaías cómo hablaba a su pueblo y le decía que habría de venir alguien que pasaría por todas aquellas cosas y que moriría en lugar de los pecadores. Pero el Señor Jesús es la manera suprema, máxima, perfecta y definitiva de este anuncio de Dios a lo largo de la historia. Y Jesús es la respuesta que yo creo que todavía el ser humano se sigue haciendo. ¿Quién es Dios y cómo lo puedo conocer? Si vamos a 1 de Timoteo 2, 5 y 6, 1 de Timoteo 2, 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y es a través de Jesús que podemos conocer a este Dios que nos lo anuncia. Es en base a una relación con Jesús que podemos llegar a conocerle.
Pero también Pablo nos dice que hay un rechazo de la revelación de Dios y que ese rechazo nos deja en nuestra propia injusticia o pecado. Voy a leer Romanos 1, 18 a 20 y lo voy a leer en otra versión. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Reina Valera del 60 dice que detienen con injusticia la verdad. Que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Así que aquellos que rechazan a Cristo como Salvador del mundo, eligen quedar en su pecado. Pero Dios lo entrega todo para que la salvación sea posible. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Es decir, Dios estaba en su empeño. Y esto es la historia acerca del amor de Dios. El Evangelio es la historia acerca del amor de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa, como hemos visto aquí. Dios en primera persona, reconciliando consigo al mundo. Y envía a su Hijo. Y el Padre también sufre el dolor por su Hijo cargando por los pecados de la humanidad. Y quizá nos centramos mucho en la pasión y el dolor que Jesús tuvo que llevar, pero nos hemos parado a pensar en la angustia que sintió el Padre al permitir en su propio Hijo la acusación falsa, las injurias, los golpes, la cruz, la muerte. El Padre amó tanto a las personas que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios de todo poder, el Todopoderoso, el Dios infinito, el Dios creador del universo, entrega a quien más ama para alcanzarnos con su inmenso amor. Dice un autor que la cruz y la resurrección son el plan del Padre para poner la salvación al alcance de todas las personas que han caminado sobre la tierra en todos los tiempos. Así que es el Dios que tiende su mano y que hace lo posible para salvarnos. Y Juan 3:16 dice, de tal manera, expresando que ese amor era sin medida. Pero había un obstáculo imposible de salvar. Y este obstáculo era nuestro pecado. Y la única solución posible era la cruz y la muerte de Jesús en nuestro lugar. La muerte de Jesús en nuestro lugar y la resurrección. Pero ¿hasta qué punto es un problema el pecado? Si preguntamos a las personas en la calle o yo creo que eso ha cambiado muy poco, pero desde que era un joven que conocí al Señor con 16 años, y yo preguntaba a mis amigos
si se sentían pecadores, hasta qué punto es un problema para la gente el pecado. Y desde nuestro punto de vista, pues la gente dice, no soy tan mala persona, intento hacer las cosas lo mejor que puedo. Es verdad que a veces tengo fallos y errores, pero desde el punto de vista de Dios, Él dice, yo entregué a mi único hijo para que no tengas que morir eternamente. Dios manda a su propio hijo para que muriera en nuestro lugar. Dios nos dio la única solución posible. Y rechazar a Jesús, rechazar su salvación, implica su ira. Porque cuanto más grande es el regalo, más grande es la ira de Dios ante el rechazo de su propio Hijo. Estaba buscando sinónimos de ira. Furia. Yo veo furia en un Dios completamente justo que da a su Hijo y es rechazado. Y es el amor de este padre sufriente y de un hijo que lo entrega todo hasta el final. Y fijaros que se cuenta la historia de un niño pequeño que su hermana necesitaba una transfusión de sangre. El médico le explica a su hermana que tenía la misma enfermedad que tuvo él cuando era más pequeño. Este niño tuvo una enfermedad que había superado completamente y le dice que la única posibilidad de que su hermana se pueda recuperar de esta enfermedad es una transfusión de sangre de alguien que hubiera superado la enfermedad y que tuviera el mismo grupo sanguíneo. Y el hermanito, era la persona ideal. Y el médico le pregunta, ¿estarías dispuesto a donar tu sangre a Mari? Le preguntaron a Pedro. Y Pedro titubeó. Le comenzó a temblar el labio inferior y después de un momento de pensarlo, dijo, sí, es mi hermanita. Al tiempo llevaron a los dos niños en camilla hasta la sala del hospital donde se haría la transfusión. Mari estaba muy pálida y delgada. Sin embargo, Pedro estaba fuerte y sano. Cuando la enfermera puso la aguja en su brazo, en el brazo de Pedro, empezó a salir su sangre por el tubito, su sonrisa desapareció. Después de casi de un tiempo de la transfusión, un buen rato, Pedro preguntó al doctor, ¿y cuándo me voy a morir yo? Y fue entonces cuando el médico se dio cuenta del motivo por el cual Pedro había titubeado. Él pensaba que donar sangre a su hermana implicaba que él tenía que morir. Significaba perder su vida y le tomó poco tiempo decidir qué hacer ante la pregunta del médico. Y Pedro no tuvo que morir para salvar a su hermana. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros tenemos una situación mucho más grave que la de Mari, en este caso, que hizo necesario que Jesús nos diera no solamente su sangre, sino su vida. Y esto estuvo dispuesto el Padre a sacrificar la vida de su único Hijo. Y pregunto otra vez, ¿es tan grave nuestro pecado? Quería hablaros un poquito de la resurrección hoy,
Porque es verdad que nosotros esperamos, tenemos esta esperanza de la resurrección, pero no es solamente un suceso que tendrá lugar en el futuro. Cuando muramos, vayamos al cielo y allí pues resucitaremos con Cristo, dice en la Escritura. El impacto de la resurrección está destinado para marcarnos hoy. Cuando la Biblia, fijaros que habla de la resurrección, en especial cuando habla de nuestra vida cristiana, tiene que ver con el poder de vencer el pecado que hay en nosotros. Por lo tanto, el poder de la resurrección es para ayudarnos aquí, en esta tierra también. Vamos a ir a Romanos 6, desde el versículo 1 en adelante. Romanos 6. Dice así la Escritura: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y fíjate en esto. El poder de la resurrección tiene como fin liberarnos del pecado hoy y siempre. ¿Y qué es esto del poder de la resurrección? Es el mismo poder que operó en Cristo para levantarle de los muertos. Ese poder está disponible para sus hijos para vencer el pecado. Y cuando usa la palabra poder, sabemos que está escogiendo una palabra que significa, de la cual viene dinamita, la palabra dinamita, ¿no?, que usamos. Es un poder tremendo que levanta a Jesús de los muertos y que nos da la victoria sobre el pecado. No solamente cuando estemos en el cielo, sino aquí y hoy. Y es por la resurrección que también tenemos paz con Dios. Estamos seguros en las manos de Dios. Fijaros que se cuenta también la historia de un indio norteamericano que había vivido muchos años en pecado y era conocido por ello. Un misionero cristiano le llevó a los pies de Cristo y cuando sus amigos vieron el cambio tan grande en su vida, le preguntaron qué había pasado, qué había provocado este cambio tan grande. Y sin decir gran cosa, puso un gusano sobre un montón de hojas secas y después prendió fuego a las hojas. El fuego creció y comenzó a amenazar la vida del gusano.
Y en el último instante, Él sacó el gusano del fuego y dijo, yo soy ese gusano. Por lo que Dios ha preparado, por lo que el Hijo ha entregado, tenemos esta paz con Dios. Somos liberados de la muerte segura. Y ese es el único motivo, fijaros, conocer a Cristo es el único motivo por el que estamos aquí en esta vida. Y porque el Señor quiere alcanzar a más personas con nuestras vidas también, con nuestros testimonios. Quiere usarnos como instrumentos en sus manos. Dice Mateo 28, del 1 en adelante. Lo vamos a leer porque relata ese momento de la resurrección. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La resurrección de Cristo, al igual que su muerte, causó un gran alboroto en la ciudad. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó, el velo del templo. Algunos salieron de sus tumbas, el sol se oscureció. Había señales del cielo de que lo que había pasado era verdad. Aquel soldado que estaba a su lado se dio cuenta que este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y nos dice que en aquel momento hubo un gran terremoto también. El ángel se sentó sobre la piedra que había removido. Y las mujeres salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Estamos seguros que si viéramos un ángel, su aspecto como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, también tendríamos este temor, pero ante el anuncio se convirtió en pleno gozo, porque Jesús vivía. Jesús había resucitado, tal y como les había anunciado. Y era la constatación de que en Cristo todo lo que él había dicho sería cumplido. Y qué contraste con aquellos romanos, aquella guardia romana que había sido puesto ahí
precisamente para evitar que nadie viniera a sacar el cadáver de Jesús de aquella tumba. El contraste del terror. Y quedaron como adormecidos, ¿no? Dice la Escritura. El Señor ha resucitado. Esta es la garantía de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y este gozo indescriptible en los creyentes se debe notar como en aquellas mujeres que se llenaron de gozo al ser testigos de que la tumba estaba vacía. Fijaros que Lucas 24, versículo 50, dice así: el gozo era parte de la vida de los creyentes, por esto que habían sido testigos. Ya le habían visto resucitado, ¿no? Pero aquí dice Lucas 24, 50, dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y el Señor ora por sus discípulos. La hora ha llegado y pide: pero ahora voy a ti, dice Juan 17, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Iban a enfrentar todo tipo de reacciones frente al Evangelio. Cuando dieran testimonio de la muerte de Jesús, de que las Escrituras hablaban de Cristo y de que Él había resucitado. Y era importante que cuando ellos hablaran de estas cosas, sus rostros compartieran también parte de este gozo, de que el Señor había vencido, había cumplido lo que había dicho. Y hay algunos ejemplos más que hemos estado viendo en el libro de los Hechos. Es muy interesante que estamos predicando sobre Hechos y viendo las andanzas de los discípulos, ¿no? Fijaros, vamos a ir a Hechos 5:41. Y dice así la Escritura, dice Hechos 5:41. Así pues, los apóstoles salieron del consejo. Allí les habían llevado delante de los gobernadores, digamos, del lugar. Y dice: llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Esto era después justo de haber sido azotados. Llenos de gozo. Capítulo 13, versículo 52. En Antioquía de Pisidia. Ya hemos visto esto en los Hechos, ¿no? Y nos suena mucho. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, está hablando Pablo aquí, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y este es el gozo que da la salvación, pero este es el gozo también de haber participado, de ser muertos al pecado y levantados con Cristo, resucitados con Cristo. Hemos sido sepultados con Él y levantados con Él también.
Y este gozo debe acompañarnos, porque es el resultado de la oración de Jesús al Padre. Y solamente puede ser una realidad en su pueblo, solamente puede ser una realidad en ti cuando estás pegado a Cristo, cuando tienes una relación constante con Él. Es verdad que la vida cristiana no solo es emoción, pero fíjate una cosa, y somos un movimiento, las asambleas de hermanos, pues no como otros que se emocionan más en sus cultos que nosotros, ¿no? Pero fijaros, si hemos sido perdonados de nuestros pecados, si hemos experimentado paz con Dios, si tenemos la seguridad de nuestra salvación, si sabemos que cuando muramos iremos al cielo, si se nos ha dado el poder de vencer las tentaciones, y si podemos caminar cada día con nuestro Salvador en esta vida, ¿no hemos de tener gozo? ¿No hemos de caminar con gozo? ¿No se tiene que ver, digamos, en nosotros? La gente no tiene que notar que hay algo especial. Este gozo viene por permanecer ahí, pegados a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Hebreos dice, puestos los ojos en Él. En el momento que desviamos la mirada y miramos nuestras propias circunstancias y todas aquellas cosas que realmente tienen más valor para nosotros en la vida, a la que les dedicamos mucho más tiempo, inmediatamente perdemos el gozo. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Permaneced es la palabra aquí, porque separados de Él nada podemos hacer. Ver a Cristo resucitado, la venida del Espíritu Santo, les llenó del poder de Dios. La resurrección de Jesús transformó la vida de sus discípulos. La venida del Espíritu Santo cambió radicalmente a unos aterrorizados y atemorizados discípulos, escondidos, en unos guerreros valientes, llenos de gozo en las manos de Dios. Dice Hechos 4:33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Predicaban al Cristo que había resucitado, que había vencido. Voy a concluir. Resurrección es victoria, es poder sobrenatural, es gozo, es restitución, es cielo, es ausencia de mal, es ausencia de dolor, es comunión eterna. Y esto está garantizado por lo que celebramos en esta mañana. Ya casi lo podemos tocar con nuestra mano. ¿Podremos vivirlo mientras lo esperamos en fe? Esa es mi pregunta en esta mañana.
Y me voy al Salmo 51 y con eso terminamos. Salmo 51, versículos 7 en adelante. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por esta gran victoria. Te alabamos, Dios mío y Padre, por haber entregado a tu Hijo, a tu único Hijo, a quien más amabas, por aquellos que eran enemigos. Diste lo que más amabas por la gente que te había dado la espalda. Y sufriste, Señor, sobre todo que Él cargara con el pecado, porque tú tenías que apartarte en ese momento, apartarte de Él, dejarle solo por tu santidad. Pero Él cargó el pecado de todos nosotros en aquella cruz. Tú le levantaste de los muertos, venciendo para siempre la muerte, que ya no tiene más poder, y el pecado que nos separaba de ti. Y te damos tantas gracias por aquella entrega que ha cambiado, Señor, el rumbo de la humanidad, que ha traído verdadera esperanza, Señor, por medio de aquella muerte y resurrección en poder. También ha cambiado nuestras vidas, Señor. Permítenos este gozo que viene de aquel poder de la resurrección. Ese gozo de ver que nuestros pecados han sido perdonados, que tenemos un destino que es la vida eterna. Y todo esto por los méritos de Cristo. Lo celebramos, Señor, en este día, como si fuera un cumpleaños, para no olvidarlo. Pero permite que esto esté presente, Señor, en nuestras mentes cada día también, para que vivamos con el gozo de la esperanza que nos aguarda. Y también, Señor, para que como un llamamiento urgente aprovechemos las ocasiones en tu Espíritu Santo para proclamar a este mundo lo que Cristo hizo por la humanidad. Te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.